Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Sares y para mí es un honor estar el día de hoy aquí reunidos junto a ustedes. Quiero agradecer al nombre del Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental, Mental Health, asimismo a la Comunidad Terapéutica Fundación Lofredo, a la Honorable Cámara de Obispos Evangélicos del Ecuador, a la Federación de Comunidades Impulsadoras de Desarrollo Humano, los cuales el día de hoy me han permitido dar esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre un tema tan crítico, ¿no? Como es la adicción a la heroína. En vista de que, según la Organización Mundial de la Salud, más de 35 millones de personas en el mundo padecen trastornos relacionados con el uso de opioides y la heroína es una de las más devastadoras. Para poder iniciar, voy a compartir pantalla, a ver si ya puedo compartir. Compartir. Perfecto. No sé si alcanzan a visualizar las diapositivas. Sí, profe, se ve bien. Sí, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Eh, había realizado una pequeña investigación así breve en cuanto a la procedencia de la heroína, que cuando me dieron el tema, no, me interesó mucho como consumidor incluso. Es algo que nunca lo había investigado. Entonces, en esta ocasión me puse a ver de dónde había sido el inicio. Y en 1895 la compañía farmacéutica alemana Bayer comercializaba diacetilfetamina como uno más de sus productos bajo receta médica y con el nombre comercial de heroína. Ellos han desarrollado, ¿no? Pues, principalmente como un sustituto de la morfina, supresor de la tos, ¿no? Que supuestamente no creaba adicción ni otros efectos secundarios. La morfina en ese momento era una droga recreativa y popular y Bayer deseaba encontrar una similar, pero que no creara tanta adicción. La heroína pronto generó una de las mayores tasas de dependencia entre los usuarios, superando a la morfina. Y aunque los investigadores de Bayer no fueron los primeros en producir la heroína, ellos fueron los que dieron el nombre y fueron pioneros en su fabricación industrial y comercialización la cual comenzó en 1898. Pocos días después de sacar a la venta la aspirina, se cree que el nombre de heroína se deriva de la palabra heroica. El fármaco fue comercializado entre 1898 y 1910 como un sedante para la tos. Imagínense cómo comenzó todo. Dentro de mis experiencias, ¿no? Muchas veces ignoramos, ¿no? Lo que consumimos, porque no investigamos. Y es realmente eh, así como se los menciono. Yo cuando era pequeño, mi mamá tenía la costumbre de darnos una medicina para la tos. Eh, Aquí en Ecuador, ¿no? Esta medicina se llama Graduol y nos encantaba esa medicina, por cierto, ¿no? Éramos muy pequeños y cuando nos enfermábamos de tos, mi mamá nos compraba eso de ahí y nos gustaba el sabor, nos gustaba todo. Y de hecho, nosotros nos robábamos la medicina, recuerdo, ¿no? Éramos pequeños, nos robábamos la medicina. Cuando ya fui adulto, ¿no? Tuve mi hijo y ya en un proceso de recuperación, sabía que no podía consumir ninguna sustancia y mi niño pequeño se enfermó de tos y por lo tanto me acordé de que mi mamá me daba esta medicina cuando era pequeño para la tos. Ella nos escuchaba ya, graduó enseguida. Entonces me fui a la farmacia, compré el Gadol y oh sorpresa cuando veo el contenido. Tenía como 16% de alcohol. Entonces yo nunca me imaginé que cuando me daban medicina me estaban dando alcohol. Entonces muchas veces no investigamos este tipo de situaciones, ¿no? Así mismo como aquí ha empezado, ¿no? Como un sedante para tos, ¿no? Como sustituto de la morfina, pensando que eran menos adictivas,
y esto se vio facilitado por el hecho de que se creía que la heroína producía algo menos de euforia con desviaciones mínimas en el comportamiento y la inteligencia, suponiendo un uso breve. Entonces, pero más tarde se descubrió que la heroína se convierte en gran medida en morfina al ser absorbida por el hígado, es decir, al consumirla se convierte en morfina. Más tarde se descubrió que la heroína se convierte en esta morfina por el proceso que se da dentro de nuestro organismo. Y en poco tiempo se demostró que que la adicción generada por utilizar este compuesto es mucho más intensa en comparación a la de la morfina. O sea, en lugar de reducir, como ellos suponían, habían estado creándonos más adicción. Durante muchos años los médicos no se dieron cuenta de los peligros de usar clínicamente la heroína. Finalmente se descubrió que algunos pacientes que habían estado utilizando grandes cantidades de heroína durante mucho tiempo comenzaban a presentar síntomas de adicción. Luego de haber descubierto esto de aquí, se suspendió la producción de esta medicina y la sacaban del mercado, ¿no? Entonces el fármaco fue comercializado entre 1998 y 1910 como un sedante para tos. Pero en 1913 Bayer suspendió la producción de la heroína y desde 1919, al igual que con la aspirina, Bayer perdió parte de sus derechos de marca sobre la heroína debido a un tratado que se había creado en Versalles en 1919. Bayer perdió esta parte de los derechos sobre la marca de la heroína debido a a este tratado en vista de las consecuencias, ¿no?, de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En los Estados Unidos se estableció a través de la Ley de Impuestos sobre Drogas en 1914 un control exhaustivo sobre el uso de opiáceos, permitiendo el uso de heroína únicamente con fines terapéuticos. 10 años después, es decir, en 1924 el Congreso de Estados Unidos estableció que no existía ningún uso legal para la heroína y prohibió su venta, la importación y la fabricación. Y un año después el Comité de Salud de la Sociedad de Naciones prohibió la diacetilmorfina en 1925. Y aunque se tardaron varios años, no 3 años, en hacer efectiva la restricción, aún así la producción de heroína fue más grande y continua. Era de suponerse en vista de las consecuencias, ¿no?, de la adicción que había creado. Ya que se calcula que en el mundo entre 1925 y 1930 se vendieron 34 toneladas de esta droga. Con la firma de la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961 y la posterior reforma en el 71, la heroína pasó a la lista número uno y quedó ilegalizada prácticamente en todo el mundo. En la actualidad, casi ninguna empresa del mundo produce la venta de heroína como droga legal, ¿no? Entonces, para adentrarnos un poquito, me gustaría conversar un poquito con ustedes en cuanto a saber, ¿no?, que la heroína es una droga altamente adictiva. Al principio sus efectos son muy placenteros, lo que proporciona que una conducta de consumo continuo y repetido. Pero ¿qué apariencia tiene la heroína? En su forma más pura, la heroína es un polvo blanco fino, aunque en la actualidad se la puede encontrar en diferentes colores debido a los aditivos que se utilizan para diluirla, los cuales incluyen cafeína y el azúcar. Algunas veces se mezcla con estrictina y otros venenos. Ojo, venenos. Tenemos que considerar que los diversos aditivos que se utilizan para su proceso generalmente no se diluyen por completo y cuando es inyectada puede causar que se obstruyan los vasos sanguíneos, por lo que puede causar la destrucción de órganos vitales. Los métodos de consumo, ¿no? Sabemos que la heroína viene en varias presentaciones, ¿no? Muchas veces la utilizan en forma de inyección, ¿no? Se disuelve en agua y se inyecta directamente en el torrente sanguíneo. El efecto produce un efecto casi inmediato y potente, ¿no? Como riesgo tenemos alto riesgo de sobredosis, infecciones como VIH, ¿no?, y hepatitis y el daño a las venas. Esto por el uso de agujas, ¿no? La inhalación.
No, es decir, fumada. La descripción de la heroína se calienta y se inhala el vapor o el humo. Los efectos son rápidos, pero no tan inmediatos como el de la inyección. Los riesgos pueden llevar a problemas respiratorios y dependencia. Esnifado. La descripción de la heroína en polvo se pulveriza y se inhala a través de la nariz. Los efectos son más lentos que con la inyección, pero aún significativos. Los riesgos, daños de las membranas nasales y riesgo de sobredosis. De manera oral, no, la heroína puede ser consumida en forma de pastillas o mezclas en alimentos o bebidas. Los efectos son más lentos y menos intensos comparado con los otros métodos. Tiene menor riesgo inmediato en sobredosis, pero la dependencia sigue siendo un problema. En este caso vamos a ver rápidamente los efectos a corto plazo, ya que una vez que la heroína ingresa al cerebro, se convierte en una morfina y se adhiere rápidamente a los receptores opioides. Las personas que consumen heroína por lo general reportan sentir una oleada placentera sensación de euforia. La intensidad de la oleada de la euforia es una función de cuánta droga se consume y con qué rapidez la droga ingresa al cerebro y se fija a los receptores de opioides. En el caso de la heroína, la oleada de euforia a menudo está acompañada por un enrojecimiento cálido de la piel, sequedad bucal y sensación de pesadez en las extremidades. También se puede presentar náuseas, vómitos y picazón intensa. Luego de los efectos iniciales, la persona normalmente se siente adormitada, somnolienta durante varias horas y sus funciones mentales están nubladas. La función cardíaca se vuelve más lenta y también se reduce grandemente el ritmo de la respiración, en algunos casos hasta el punto de poner en riesgo la vida. La respiración lenta también puede llevar a un estado de coma y causar el daño cerebral permanente. Consecuencias de la heroína. Les mencionaba que la heroína es una droga altamente adictiva y que sus efectos en un principio son placenteros. Esto hace que la persona que consume comience a hacerlo de manera continua y repetida. Este consumo continuado de la heroína provoca rápidamente un fenómeno de tolerancia, que es la parte que no nos imaginábamos cuando estábamos en consumo. Es decir, que para conseguir el mismo efecto o evitar los síntomas de abstinencia, el adicto necesita cada vez más dosis, ¿no? De hecho, necesita dosis más altas, ¿no? Siendo necesaria hasta 10 veces más, ¿no? Al cabo de un cierto tiempo de consumo. Es decir, en un principio sentía un efecto, bastaba con una sola dosis, pero con el tiempo para sentir ese mismo efecto tenía que aumentar las dosis. Con el tiempo la heroína pierde la capacidad para producir el bienestar inicial que producía, lo que provoca un malestar cada vez mayor. Si al principio la obtención del placer era la causa del consumo, con el paso del tiempo lo que el heroinómano busca es aliviar el malestar que produce la ausencia de la heroína. En muchas ocasiones, ¿no? La suspensión del consumo de la heroína ocasiona la aparición del síndrome de abstinencia, conocido popularmente como el síndrome del mono, ¿no? El craving, ¿no? Y el cual se trata de un conjunto de signos entre los que se destacan la ansiedad, la agresividad, eh, la dilatación de pupilas, lagrimeo, la sudoración, escalofríos, temblores, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Muchas veces nos induce la diarrea, náuseas, vómitos. eh, Muchas veces nos quedamos confundidos con un embotamiento mental, o si no podemos tener hiperactividad locomotora y dolores articulares, que es generalmente lo que produce la H, ¿no? Acá en Ecuador es una droga muy popular. Esto de la H y dentro del síndrome de abstinencia está el dolor de huesos.
se vuelve casi insoportable a tal punto que el que consume tiene que consumir, volver a consumir para aliviar un poco el dolor. El mono aparece aproximadamente a las 8 horas, ¿no? Después de la última dosis, generando un profundo malestar entre 36 y 72 horas, pudiendo durar hasta 10 días este efecto. Aunque el síndrome de abstinencia no supone un grave riesgo para la salud, es una experiencia muy temida por las personas que consumen heroína. Llega un momento en que en que toda la vida del adicto gira alrededor de la búsqueda, la obtención y el consumo de la heroína por la necesidad, ¿no? Sabemos que crea una adicción y viéndolo desde este punto de vista, toda adicción, ¿no? Especialmente en la persona, nos afecta de tres maneras: física, mental, espiritualmente. Entonces, las personas que consumen heroínas dejan de mostrar interés por su entorno, comienzan a aislarse, generalmente es lo que sucede, y cuando comienzan a aislar, se alejan de su familia, se alejan de sus amigos, ¿no? De hecho, todo su pensamiento gira completamente alrededor del consumo de la droga. Pierden el sentido de responsabilidad, pierden el sentido de respeto a sí mismo incluso, eh, y también el sentido de respeto a las personas que los rodean. De hecho, es muy a menudo, ¿no? No cumplen con las exigencias de la vida, ¿no? Con un estudio profesional, se aíslan y se limitan en un contacto superficial con el medio ambiente en el que viven. Es frecuente el abandono del grupo de amigos con los que generalmente solía reunirse. También, asimismo, la disminución de la capacidad para ejercer la profesión aprendida, la pérdida de la actividad laboral y finalmente la marginación social. Recordemos que cuando una persona está sufriendo, ¿no? De un consumo de este tipo, ¿no? Ya como adicción, el consumo de heroína conlleva a importantes riesgos y como consecuencias negativas para la salud. Es necesario tener en cuenta que no solo la sustancia en sí misma, sino también que adul- adulterantes utilizados en su manipulación, los hábitos higiénicos precarios y las conductas y las prácticas de riesgo a las que asocian el consumo. Sabemos que cuando una persona está consumiendo heroína o un tipo de sustancia, comenzamos a perder ciertas capacidades que cuando estábamos sin adicción practicábamos. Cuando comenzamos a practicar es tanta la necesidad que muchas veces llegamos hasta a robar, muchas veces llegamos a prostituirnos, muchas veces llegamos a hacer cosas extrafalarias para poder decirlo de alguna manera. Eh, Recuerdo, ¿no? Que muchas veces necesitábamos dinero para poder conseguir la siguiente dosis y no nos importaba si era familiar, si era vecino, si era amigo, lo que nosotros queríamos era conseguir, ya sea por medio de manipulación o por robo, como no diciéndolo directamente. Además de la adicción, el consumo de heroína conlleva importantes riesgos no, y consecuencias negativas para la salud, en vista de que el uso crónico de heroína mediante la inyección provoca la aparición de venas cristalizadas o colapsadas. Asimismo, podríamos adquirir infecciones bacterianas en vasos sanguíneos, abscesos y otras infecciones de la piel y tejidos blandos, ¿no? También podríamos adquirir enfermedades hepáticas, también cardíacas o renales, y las complicaciones pulmonares pueden ser el resultado tanto de los efectos de los depresores de la heroína como una mala salud del consumidor. Porque recordemos que con muchas ocasiones cuando estamos en consumo activo, no nos interesa si estamos enfermos, si nos sentimos mal. Muchas veces por alejarnos de la sociedad comenzamos a vincularnos con personas que están lejos de, de una sociedad común, entonces nos comenzamos a reunir con nuestros amigos de consumo y lo recuerdo claramente, ¿no? Yo ya vivía solamente en ese entorno y una vez me hirieron, ¿no?
una pelea tuvimos, me hirieron con un cuchillo y a pesar de que estaba con puntos, a pesar de que estaba con medicina, no me importaba nada y lo que quería era consumir, hasta el punto que esa herida se infectó de tal manera que se inflamó y que se rompieron los puntos, ¿no? Y como consecuencia de esto, me quedó una cicatriz que me quedó para toda la vida para poderla recordar. Sabemos que la heroína, como le decía, altamente adictiva, ¿no? Lo que lleva a la necesidad de aumentar las dosis para obtener el efecto que nosotros queríamos, ¿no? Como sobredosis puede causar depresión respiratoria, coma, muerte. Los síntomas de sobredosis incluyen piel fría y húmeda, pupilas contraídas, la pérdida de la conciencia. Ya les había mencionado, ¿no? Que por el uso de agujas podríamos correr mucho riesgo en lo que es la obtención de el VIH, hepatitis B y C y otras infecciones bacterianas. Los problemas cardiovasculares son cosas que nunca nos pusimos a pensar. Yo recuerdo que cuando comenzábamos a consumir, el efecto en mí, hablo a criterio personal porque soy una persona que vive en recuperación y consumí heroína a base de cocaína y varias sustancias. Entonces, el efecto que consumí de mi consumo era taquicardia, el síndrome, el delirio de persecución era algo que sentía, consumía y me sentía que estaba perseguido por todo. Entonces, los problemas cardiovasculares eran evidentes. Muchas veces comenzaba, ¿no? Con los problemas de circulación de sangre, ¿no? Trastornos gastrointestinales. Imagínense que es un trastorno que nunca nos los poníamos a pensar, ¿no? Yo recuerdo que cuando ya me daba ansia por consumir, iba a conseguir mi dosis, conseguía mi dosis y en ese momento se me alborotaba el estómago y me daba ganas de ir al baño. Entonces, no sabía por qué, ahora lo entiendo, ¿no? El uso puede causar estreñimiento severo y otros problemas digestivos, ¿no? Aparte de los efectos mentales, la descoordinación de uno, ¿no? Los trastornos de salud mental, el uso prolongado puede contribuir a la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales. El deterioro cognitivo, ya que puede afectar a la memoria, de hecho, la atención y la capacidad de toma de decisiones. Cuando tú estás con una adicción o estás en el centro de la adicción, podríamos decirlo de alguna manera, estás viviendo en ese... No tienes la capacidad para tomar decisiones, lo hago, no lo hago, no tienes la capacidad ni siquiera. Algo que noté yo cuando dejé de consumir es que eh, tenía que leer, ¿no? Programas de recuperación, en este caso Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, 12 Pasos. Me mandaron a leer, ¿no? Los textos y algo que yo nunca había caído en cuenta es que yo tenía 23 años que no cogía un libro para leer. Entonces, qué difícil, ¿no? Volver a reinsertarme en una sociedad que era la correcta, porque todo me salía mal, todo me salía mal, no entendía, no comprendía y eso me frustraba. Y tal vez a veces me daban ganas de tirar la toalla, pero afortunadamente estaba reunido con personas que habían vivido el programa de recuperación y de alguna manera me decían, no te preocupes, así mismo es. Entonces, los cambios de humor eran casi continuos. Los usuarios pueden experimentar cambios drásticos en el estado de ánimo y la personalidad. Tenía el deseo de dejar de consumir, pero no sabía cómo hacerlo. Y eso me llevaba a una desmoralización completa. ¿Por qué otros se podían recuperar y yo no? Pero no me daba cuenta de que el problema no eran los otros, era yo. Entonces, eso eran una de las cosas que en muchas ocasiones me frustraba dentro de mi proceso de recuperación. Consecuencias sociales, ¿no? Por el consumo de la heroína. El aislamiento social. La adicción puede llevar al aislamiento de los amigos y familiares. Y de hecho, no hablo que no estén, no hablo. Muchas veces estamos en el entorno familiar, estoy con mi familia, estoy sentado en la mesa en el almuerzo, pero no me siento parte de ellos.
porque dentro de este aislamiento tu mente te juega tan sucio que te hace sentir como que estuvieras en otro planeta, como que si son extraterrestres los que están sentados al lado tuyo, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra mente nos hace ver que los que están sentados en la mesa, si te miran, ya te están criticando. Si te miran, no, sin que te digan una sola palabra, ese es tu pensamiento, ¿no? Asimismo, nos trae los problemas legales y el tráfico y posesión de la heroína son delitos graves que pueden resultar en arrestos y encarcelamientos. Muchas veces, para poder conseguir, hacíamos cosas, como les digo, extraordinarias, como robar, como asaltar los buses, recuerdo, no nos importaba nada, ¿no? Y varias veces estuve detenido, ¿no? La última vez que pasé detenido fue en Quito, eh, por consumo, afortunadamente, no por nada grave, ¿no? En vista de que el impacto económico era grave, porque el costo de mantener esta adicción no era económico. Entonces, realmente tenía problemas financieros. De hecho, cuando estás con el consumo, mm, incluye la pérdida de empleo y la ruina económica porque no tienes esa responsabilidad, ¿no? De poder decir, ah, no, tengo que salir a trabajar, no te interesa eso de ahí, pero sí necesitas dinero. Entonces, financieramente uno llega quebrado, por lo menos cuando yo llegué a recuperación, llegué completamente desfinanciado, ¿no? Y el adicto, lamentablemente, cuando empieza un programa de recuperación, quiere las cosas instantáneas, quiere que de la noche a la mañana cambie todo. Y es bastante complejo, especialmente por el síndrome de abstinencia, el mono que le mencionaba, con el dolor de los huesos. No sabes qué hacer. En vista a las consecuencias a largo plazo, no los daños a los órganos, el uso crónico puede causar daño a órganos vitales, incluyendo hígados, riñones y pulmones. Yo recuerdo tenía un dolor en la espalda que yo decía, bueno, aquí en Ecuador tenemos un hospital que se llama el LEA. Es unas personas para que ya están con tuberculosis y que tienen afectados los pulmones. Entonces, ese dolor a mí me hacía pensar, me hacía dar miedo ir al médico, porque decía, ah, no, a mí me mandan directamente para allá. Pero afortunadamente cuando me hicieron exámenes me dijeron que no, que estaba muy bien, perfecto. Ese era el temor que yo mismo me infundaba y que me impedía buscar este crecimiento o esta manera de poder salir de ahí. El efecto en la vida familiar realmente es terrible, ¿no? Una persona adicta afecta tanto a su entorno familiar porque, como les mencionaba, yo era de las personas que me sacaba las cosas de la casa. Entonces, la adicción desestabilizó esa relación familiar y afecté a mis seres queridos porque en muchas ocasiones mi madre me tuvo que decir a mí, para verte así prefiero verte muerto y me cerró la puerta en la cara. Y fue, oh, en ese momento pensé, gracias a Dios porque soy libre, pero era la locura de mi adicción. Entonces, imagínense poder salir estando solo, porque viviendo en una felicidad momentánea en por el éxtasis de la heroína, ¿no? Por el éxtasis de la droga. Entonces, después de un periodo de abstinencia, el riesgo de recaída era alto y podía ser fatal. En muchas ocasiones, en este punto, es algo que yo no he podido vivirlo con una recaída, porque desde que yo empecé a practicar el programa de recuperación, me he mantenido firme en vista de que era lo único que podía hacer. Yo sé que para muchos no fue sencillo, pero siendo consciente, tenía que estar claro que el uso crónico de la heroína mediante inyección, o de la manera que lo hiciera, no Eh, iba a terminar en un desastre total, ¿no? Como terminó mi vida. Salir de la calle no fue sencillo. Yo fui una persona que estuvo en la calle y que de alguna manera, en vista de que estuve tan afectado, el poder salir de ahí no fue sencillo.
pero tampoco fue imposible. Es decir, el riesgo de consumir heroína está latente día a día. El riesgo de consumir heroína, de verdad no yo, conozco el programa y tal vez estoy claro en que no me va a ayudar de nada a consumir. Pero tendría que estar preparado para poder criar a mi hijo y que él viva consciente de que, al igual que yo pude caer, él también podría caer. Y adoptar estos conocimientos para poder ser guía y luz de otras personas es lo que me impulsa a mí a seguir aprendiendo cada día más, ¿no? Conociendo un poco más de los efectos, las causas, ¿no? Las consecuencias, ¿no? El deterioro mental el cual tiene el individuo que consume. Eh, Eso es algo que yo nunca lo había analizado. Claro, mi euforia era la desesperación, ya sea por el craving, ya sea porque yo quería sentir ese placer. Me hacía pensar solamente en consumir, pero nunca me puse a pensar en las consecuencias que estaba consumiendo y que estaba consiguiendo. No, físicamente, alejarme de mi familia, quedarme al abandono, sin bañarme, sin tener un poquito de pensamiento de mi salud, estando enfermo, las consecuencias sociales, una de las cosas, ¿no? El cambio, la manera de hablar, de reunirte con otras personas, te aleja, ya tus propios amigos te van alejando porque tú vas adoptando, ¿no? Ciertas actitudes que no son las correctas. Entonces, lo más terrible, ¿no? La consecuencia, ¿no? En este caso sería lo espiritual, porque cuando uno está en consumo, se acaba el Dios que uno tiene, podríamos decirlo, ¿no? Cuando yo llego a un programa de recuperación, me hablan de un poder superior y yo lo tomé a mal en un principio porque cuando si a mí me hablaban de Dios, yo me salía esa noche de mi reunión, me salía, porque yo era Dios. O sea, espiritualmente las cosas tenían que ser como yo quería, las cosas se hacían como yo deseaba que sucediera. Entonces, el adicto se vuelve tan manipulador, tan obsesivo, ¿no? De tratar de conseguir la manera que sea sin importar nada de nadie, te olvidas te conviertes en una persona egoísta, ¿no? Te conviertes en una persona egocéntrica porque piensas solo en ti. Entonces, cuando comienzo a darme cuenta de que estaba también de alguna manera trastornado, como lo dice el programa, ¿no? Estamos locos. Me pongo a investigar qué pasó en mi mente, qué pasó en mi cerebro, qué es lo que pasó, para poder, eh, quisiera que ustedes entendieran un poquito esta parte que muy poco a veces la analizamos. Quisiera compartir algo más aquí donde estás. Eh, Estoy aquí. Compartir. ¿Me ayudan diciéndome si se ve la pantalla? Ahí, ¿sí? Ya, Sí, gracias. sí, se ve Andresito. Vamos bien, vamos muy bien. Y qué loco, ¿no? Aparte lo de toda la historia que tiene la morfina en la sociedad, porque a principios más o menos, 1920 y pico, 30 y pico, en esas décadas más o menos, se lo utilizaba para tratar la adicción a la morfina y a la cocaína. Tuvo que tener 30 años más de estudio, porque más o menos llegando en el 60 o pasándolo, pero
una diferencia de 30 años para que se la empiece a mencionar distinto. De hecho, la morfina está en ese listado a nivel mundial de las primeras sustancias que son ilegales y que están prohibidas. Este sistema libera dopamina, un neurotransmisor que genera sensaciones de placer y bienestar. Sin embargo, la heroína altera este sistema y otras funciones cerebrales como la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones y el control de los impulsos. A largo plazo, los cambios que la droga produce en el cerebro hacen que sea muy difícil dejar de consumirla, incluso cuando la persona quiere hacerlo, pues los síntomas de abstinencia hacen que sea una adicción extremadamente dolorosa y difícil de superar. Para conocer más sobre neurología, visita www.revistamsp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar. Perfecto. En realidad sí, Mariela, tú hacías un comentario realmente muy llamativo, porque la heroína o diacetilmorfina o diamorfina, ¿no? Que es la denominación común de la heroína, es un opioide con propiedades analgésicas. Entonces, por eso Bayer utilizó esto de aquí para crear una medicina para la tos, supuestamente, pues. Y lo más terrible de esto de aquí, que por sus efectos eufóricos, la heroína se utilizaba como una droga recreativa sistemática nada más, ¿no? Derivada de la morfina y originaria a partir de la adormidera, ¿no? Que es otra sustancia, ¿no? Una planta que se extrae del opio. Su administración frecuente y regular estaba asociada con la tolerancia y, también a una fuerte dependencia física. Entonces, en algunos países, ¿no? Dentro de la investigación, y se me fue a dar cuenta que en algunos países se la utilizaba, ¿no? Para terapias en usuarios crónicos como sustitutos de opiáceos. Entonces, no pensaban que, bueno, en Claro, ese no se tiempo, pensaba que iba, porque era el sustituto, era el sustituto, justamente era exactamente. para la morfina. Lo que pasa es que después en muchos otros estudios que se hicieron en personas que sí se llegaron a utilizar para, para sustituir la morfina, que algo que no se sabía, que se transforma, o sea, la heroína se metaboliza en morfina en el hígado. Pero Efectivamente. tuvo que tener un De- montón de estudios para que se llegue a que se fabrica la heroína metabolizándose en el hígado. Entonces, por eso que obviamente que se lo utilizaba para las adicciones sin saber lo que hacía en el cuerpo, porque al ser metabolizada por el hígado, se transformaba en morfina. de morfina. Fíjate de que con Sí, la gravedad que tiene esta sustancia, obviamente que con el índice tan alto de adicción, eh, es una de las primeras en la lista de la Convención Única sobre Estupefacientes a nivel mundial, está ilegalizada, pero se tuvo que llegar a muchas décadas de estudio, porque obviamente que en sus principios era de ayuda. Eh, Imagínate, efectivamente. todo el estudio se tuvo que llegar en personas que sí la consumieron para que se llegue a esos resultados. Sí, efectivamente, ¿no? Imagínate que el tráfico internacional comienza desde 1945 ya, porque ya dejó de ser legal, pero ya teníamos gente con adicción. Imagínate. Entonces, todo este tiempo se ha vivido en la lucha de poder eliminar el tráfico. Tengo datos estadísticos aquí, ¿no? Dentro de los informes, fuente de la policía, ¿no? En cuanto a, a la cantidad de consumo, ¿no? Que se está dando. Y lo peor de todo, en la actualidad, en 2023 se hizo un estudio en Guayaquil en lo cual se registraron casos de consumidores que tenían síntomas relacionados con fentanilo, es decir, la H la estaban mezclando con fentanilo. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos consumiendo.
Yo sí, bueno, yo les he compartido un poco de mi experiencia cuando estuve consumiendo y muchas ocasiones nos daban base mezclada con heroína y era un vuelo completamente distinto, ya les digo, yo siempre me reía, ¿no? Dentro del grupo que consumíamos, había uno que o sea, lo observábamos y nos sorprendíamos porque creaba tolerancia. Yo ya era tolerante. Yo necesitaba varias dosis para sentir algo de efecto, pero él era nuevo, él recién estaba sumergiéndose en el mundo de las drogas, por decirlo así, ¿no? Entonces él llegaba, cogía una, dos, y no podía seguir fumando porque comenzaba a correr por todos lados. O sea, el efecto era inmediato. Entonces imagínate. Y aquí, ¿no? La H, en Guayaquil, ¿no? Muchas veces dice que así mismo como ni siquiera son conocidos los porcentajes con los que se están mezclando el diazepam, el fentanilo y otras sustancias que la eligen los quienes son los que la elaboran, es lo que crea el dolor en el cuerpo, ¿no? Que es uno de los efectos luego del abuso de la droga. O sea, esa mezcla es la que hace que en lugar de hacer lo que en primera instancia era, ¿no?, un analgésico, ahora se convierta en el causante del dolor de nosotros, ¿no? Y lastimosamente, mientras más consumíamos, más prolongado era el craving, el mono, ¿no? El síndrome de abstinencia. Perfecto, continuamos con este de aquí, tal, compartir, ¿dónde está? Aquí. Algo que sí quisiera, ¿no?, enfocar un poquito más a fondo el riesgo de la recaída después de haber, como les mencionaba, lastimosamente nuestra sociedad está, eh, podríamos decirlo, el consumo a- en cualquier parte. Dentro del análisis que pude hacer, pude darme cuenta que en Guayaquil, en el año 2023 a nivel nacional, se capturó 14.783 gramos de heroína y en el 2024, en lugar de reducir, aumentó. Desafortunadamente, en 2.226.561 kilogramos de heroína. Entonces, la lucha que están haciendo nuestras autoridades o es poca o los que producen esta droga son más, cada vez crecen más. El mercado es un éxito y vamos a estar expuestos en cualquier momento. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el síndrome de abstinencia que tenemos o los periodos de abstinencia puede tener un alto riesgo, ¿no?, a una recaída. Y desafortunadamente, dentro de la experiencia que mantenemos nosotros dentro de las comunidades terapéuticas, es que muchas personas, algunas de ellas, lastimosamente, en una recaída mueren. Entonces hay que ser muy conscientes de eso de ahí. Sé que están personas, ¿no?, de comunidades terapéuticas aquí y leí por ahí al inicio de la reunión que estaba una de los centros de los centros de tratamiento y sé que los chicos están escuchando, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que la enfermedad no es tan sencilla. Son tres cosas las que nos están afectando: física, mental y espiritual. Y desafortunadamente, si no arreglamos la parte espiritual, es muy difícil que nos recuperemos física y mental, porque nace de ahí, nace del yo, nace de ese poder superior que yo conciba, ¿no?, que yo tenga, al cual yo me apegue. Por lo menos eso es lo que me funcionó a mí y de alguna manera
Luego pude recuperar mi parte física, mi parte mental comenzó a cambiar, me pude dar cuenta de que no estaba correcto y que si quería hacer algo en la vida tenía que dejar eso de lado y retomar lo que debía haber hecho, retomar mis estudios, recuperar a mi familia, no, la confianza por lo menos en ellos, a pesar de que como sabe Mariela, yo vivo lejos de mis padres, lejos de mi familia, vivo en una ciudad muy lejana y eso es, podría decir que es consecuencia del consumo porque ya me vi harto de consumir, ya tenía el deseo de dejar de consumir, no sabía cómo y comencé a huir, a huir, a huir, a huir de las drogas y llegué acá donde estoy acá, no conseguía drogas, era más difícil pero pude también encontrar la solución. Ahora tranquilamente viajo a Guayaquil, veo a mi familia, estoy con ellos, me encuentro con los amigos con los que consumía, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pero ya ahora sí, de lejos nomás, ¿no? Ser consciente de eso de ahí. Tenemos la siguiente diapositiva. Perfecto. Quiero agradecerles a todos, ¿no? Por la atención prestada. Es mucho lo que hay que hablar de heroína. Esto lo hicimos de a breve rasgo. Y no sé, ¿no? Si tengan alguna pregunta, Andresito, ¿no? Sí, digan. acá en el chat te escribe Mariela preguntándote en qué momento te diste cuenta que debías parar. Generalmente dice que, bueno, dentro de la experiencia el adicto toca a fondo. Yo tuve dos sobredosis, dos intentos de suicidio. Y en una de esas sobredosis, el adicto comienza a tener el deseo de dejar de consumir. Tiene ese deseo, no sabe cómo hacerlo. Él busca controlarse, lo típico, ¿no? Ah, no, es que yo ahora voy a consumir menos. Ya no voy a fumar como fumé anoche. Voy a consumir solamente unita, nada más. No conocía la enfermedad, no sabía que tenía una adicción. Entonces decidí dejar de hacerlo. Por más que pude, solo no pude. Entonces, es un lema que tenemos acá, ¿no? Solo tú puedes, pero no puedes solo. Entonces, decidí buscar ayuda. ¿Y qué mejor ayuda de una persona que estaba en recuperación? Entonces, ellos ya habían vivido lo que yo había vivido y estaban buscando de alguna manera de recuperarse. En mi segunda sobredosis me sentí desesperado, ya no quise seguir consumiendo y huí. Sinceramente, dentro del texto básico de Narcóticos Anónimos, para los que estén familiarizados con él, hay una parte que dice que comenzamos a buscar cambios geográficos. Y eso fue lo que yo hice. Estuve en Babahoyo, estuve en Quevedo, y en todo, a todo lugar que iba había drogas, había drogas. Entonces, llego aquí, había drogas, ¿no? Pero era más difícil conseguirlas. Eso me detuvo un poco. Pero afortunadamente conocí a personas que trataron, que se dieron cuenta de mi estado y decidieron ayudarme y me dejé ayudar. Entonces, nació el cambio de ahí. Dentro del proceso de recuperación, mucho se habla de un despertar espiritual, ¿no? De una experiencia espiritual. No sé qué fue lo que me pasó a mí, pero el día que yo llegué a una reunión en un grupo de autoayuda, hasta ese día dejé, fue consumir. De ahí para adelante solamente era poner de mi parte, empezar y seguir las sugerencias que me habían dado, ¿no? Por supuesto, porque realmente estaba muy afectado por la adicción, en todos los tres sentidos, física, mental y espiritual. Sociedad no había junto a mí. Yo llegaba a un lado y todos me rechazaban, él me criticaba, basta que ni siquiera me hablaban, solamente con que me miraran ya me dijo algo. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, después me di cuenta que muchas veces lo que trataban era de ayudarme, pero yo era el que no me estaba dejando ayudar. No sé si respondí a la pregunta.
Si tienen alguna otra pregunta, Acá en el chat otra vez. ¿Cuáles serían los primeros auxilios primarios que se debe dar a una persona con sobredosis? En espera a que lleguen los médicos o ambulancia, ¿qué se puede hacer? Primeramente, y antes que responda Andrés, muchas gracias, te dice Mariela, por la respuesta. Nosotros somos operadores y consejeros. Hasta ahí vamos. No tenemos por qué actuar en la salud clínica de nadie. Que lo sepamos hacer, porque quizás alguno, y sin instrucción oficial, sepa colocar un suero, es una cosa. Si ustedes nos preguntan a nosotros, operadores y consejeros, ¿qué debemos hacer? Lamentablemente, nada. Sí llamar a emergencias. El actuar en cuanto a nosotros, lo que tenemos que hacer, nada. Llamar a emergencias y esperar. ¿Sí? No podemos hacer nada. Que yo sepa colocar un suero, que seguramente lo sé hacer. Andresito, quizás seguramente también lo sabe hacer. Que así conozcamos es. sobre medicación psiquiátrica y que podamos decirles este tipo, por ejemplo, de algún agonista, que son los que trabajan en la recuperación en cuanto a consumo de opioides, podemos decir, la metadona, por ejemplo, un agonista, pero nosotros no podemos medicar. ¿Sí? Que tengamos ese conocimiento por nuestra práctica en este trabajo es una cosa. Legalmente no lo podemos hacer, tiene que actuar un médico. ¿Sí? Hay agonistas de opioide parcial que se utilizan también. Nosotros no los podemos hacer. ¿Sí? Que la persona tenga a mano ese tipo de medicación en su casa, porque justo la sobredosis fue en su hogar, distinto. Y que sepa y que la pueda controlar él solo. Nosotros no lo podemos hacer. Eso lo hace un médico. ¿Sí? Y les repito, podemos tener el conocimiento, podemos saber qué es lo que se puede llegar eh, en cuanto a medicación, ¿no? Al tratamiento farmacológico, qué es lo que se utiliza para el tratamiento en la recuperación de algún tipo de opioide, en este caso pues estamos hablando de la heroína. Eh, pero no es algo que tenemos que hacer porque no es ético, porque es ilegal, ¿sí? Entonces, les hago referencia a este ejemplo en particular, pero no es para que nos pongamos a tener de repente todos metadona por una posible sobredosis de heroína. ¿Mm? Hasta ahí estamos. Seguramente que coincidimos, Andrés, pero obviamente que nosotros como consejeros terapéuticos y operadores terapéuticos y operadores socioterapeutas en adicciones no lo podemos hacer. Efectivamente, sabemos que como operadores terapeutas tenemos eh, un procedimiento que seguir. En todo caso, si me encuentro que hay una sobredosis, lo primero que tengo que hacer es buscar auxilio médico, porque son las personas que van a poder contrarrestar. De hecho, como operador terapeuta, no voy a tener acceso a algún tipo de medicina, porque eso lo va a hacer el psiquiatra o el personal, el doctor, el médico, el enfermero, dentro de un centro de rehabilitación. En la calle, lo que me tocaría llamar es al 911, aquí en Ecuador, que tenemos esta línea de auxilio, y si conocemos si tenemos en el teléfono guardado número del hospital, de alguna ambulancia, lo que haría yo es llamar a este de aquí para que ellos puedan eh, actuar en su debido momento. Es o sea, lo que dice Mariela es lo que se debería hacer, no podría hacer más. Sí, eh, no tienes audio, Mariela. Ajá, no tienes audio. Mira, en caso dice la pregunta, en caso de necesitar asistencia médica, según su experiencia, ha sido fácil conseguirla. Está Eso buenísimo. depende, ajá, eso depende de dónde estemos. Les pongo un ejemplo.
Yo vivo en Saraguro, en la provincia de Loja. Si yo llamo ahorita a la policía, no se demoran 5 minutos y ya están aquí, porque es Qué una ciudad pequeña, suerte. es una ciudad pequeña, 10 cuadras, 15 cuadras máximo, no es más grande. El hospital está aquí a 6 cuadras. Entonces, si yo llamo al 911, llegan enseguida. Si yo llamo a la policía, enseguida están aquí. De hecho, tenemos un chat comunitario, ¿no? Y llamamos por teléfono y ellos enseguida están ahí, ¿no? Pero en cambio, no puedo decir lo mismo en Guayaquil, porque es otro procedimiento. Guayaquil es una ciudad inmensa, entonces veo que se va a demorar un poco más el auxilio médico, especialmente en ambulancias, porque mis padres viven en el Guasmo y existe la maternidad del Guasmo, que es el hospital más cercano, pero estamos hablando de como 20 minutos hasta que se activa la alarma y venga aquí. Tenemos que ver cómo ayudar a esa persona, pero lamentablemente como peor yo no puedo hacer mucho. Habrá gente que vaya a hacer RCP, ¿no? Lo que se debería hacer, primeramente, es tratar de mantener sus vías respiratorias abiertas, no tengan obstrucción, es lo que se revisaría. Se podría hacer un RCP, pero si es que lo sé hacer. Ahora sí no sé hacerlo. Entonces, tendríamos que estar claros en eso de ahí. Generalmente, En algún momento de- tuvimos una capacitación en donde hicimos primeros auxilios. sí, Obviamente que para brindar información, porque hay que tener al pendiente. Se brinda información, en ese momento la capacitación la dio un profesional, obviamente está capacitado ujú, para hacerlo. Una cosa es aprenderlo para hacerlo en casa, para hacerlo en la calle en emergencias. Trabajando, estando a cargo de una institución, si yo no tengo un certificado que a mí me avale que yo haya hecho mi entrenamiento en primeros auxilios, lamentablemente tampoco. Un RCP sí. Otro tipo de accionar frente a primeros auxilios, no lo podemos hacer. Si estamos desarrollándonos dentro de una institución, no lo podemos hacer si yo no tengo un certificado que a mí me avale. RCP, de hecho, esta capacitación de las que le estoy hablando, que le hicimos, no sé si fue el año pasado, no sé si te acordás vos, Andrés, y la hizo sí. un especialista, nos explicó eh, las maniobras. eh, Obviamente que eso lo puede hacer cualquier persona, se puede capacitar. Tenemos una hilada muy fina dentro de instituciones, los que trabajamos en salud mental. Acá, por ejemplo, que están preguntando, a ver, que por acá ponen, ¿existe algún manual de ética para operadores? En realidad, nuestro rol no está avalado, o al menos en mi país, yo creo que esto no. Yo sé que tuvo algún tipo de ventaja por ahí y algún tratado en Ecuador el año pasado. En Argentina, por ejemplo, yo soy acompañante terapéutico, ¿no? Entonces, a mí la ley de salud mental en mi país me avala como agente de salud mental, pero no mi rol de operador en adicciones, ¿no? Entonces, ahí estamos como escasos. Sabemos que el trabajar en salud mental no tenemos tanta ventaja los trabajadores de salud mental más que los profesionales de la salud mental, que los profesionales de la salud mental son dos, psiquiatras y psicólogos clínicos. El resto somos trabajadores de la salud mental, que es distinto. Operadores, acompañantes terapéuticos, técnicos con acompañamiento terapéutico, terapistas ocupacionales, psicólogos sociales. En mi caso y acá en mi provincia, porque soy de Buenos Aires, no tenemos ley los psicólogos sociales. Sí, en 2 o 3 provincias, pero no tenemos una ley nacional. Entonces, ahí tenemos como una hilada bastante fina. Acá esta pregunta yo la respondo a la inversa, porque por ejemplo, eh, si tenemos un manual de ética, en realidad, a ver, yo me pregunto, ¿quiénes son los que pueden utilizar agujas en el cuerpo de otra persona? Profesionales de la salud clínica, entrenados para eso, certificados, ¿no? De enfermero para arriba. Y me pregunto, ¿yo soy enfermera? No. ¿Entonces puedo poner una inyección? No.
soy extraccionista, puedo sacar sangre, puedo tocar una vena con inyección, no, entonces no lo hago. No es que tengo un manual directo que me dice a mí como operadora qué es lo que puedo trabajar en salud clínica, porque no existe, porque de hecho soy agente en salud mental, no trabajo en salud clínica. Si yo sé primeros auxilios y me entrené para eso y estoy certificada, es distinto. Ahí es distinto. Pues yo, por ejemplo, soy extraccionista, entonces yo me formé en salud clínica, estudiando enfermería, pero es distinto. Yo acá estoy con mi rol de operadora. Y entonces me desarrollo como tal, en salud mental. Si tengo un entrenamiento extra certificado en salud clínica, que puede ser extraccionista, entonces yo tengo mi certificado, mi matrícula, en donde puedo tocar la vena de una persona, es distinto. Un enfermero es distinto. Hay muchos operadores que son enfermeros también. O enfermeros que trabajan como operadores, pero tienen su matrícula para poder hacerlo. Porque seguramente ustedes dirán, poner una intramuscular es muy fácil. Sí, porque es la aguja a 90 grados, posición de 90 grados en el músculo, es fácil. Y si la persona se mueve y esa aguja se quiebra dentro de su cuerpo, ¿qué pasa? Lo puse yo. Entre denuncia civil y penal, o al menos con las leyes de mi país, las tengo aseguradas. Si es que estoy matriculada, bueno, perderé mi matrícula si me denuncian por haber hecho mal alguna maniobra. Pero entonces, en este caso, lamentablemente, y ojalá que en algún momento, o al menos lo que se quiere en mi país, es que tengamos una ley específica en adicciones. Quizás ahí aparezca el rol del operador socioterapeuta en adicciones, o del operador en adicciones, o del consejero en adicciones. Ojalá. Mientras eso no pase, sí somos trabajadores, yo defiendo mi rol a morir, pero no es legal. Entonces, como que acá lo respondemos a la inversa, en vez de decir qué es lo que puedo hacer éticamente como operador, nos lleva más que nada a nuestra ética personal. Entonces, yo me voy a preguntar, ¿puedo poner inyección? A ver, Mariela, ¿sos enfermera? No, entonces no la haces. ¿Puedo medicar? ¿Sos enfermero? No, entonces no lo haces. Ahí vamos al menos con la información correcta. Con tantos años que tenemos los que trabajamos acá, con la experiencia que tenemos en trabajar en salud mental, seguramente que conocemos fármacos de memoria y su composición de memoria y para lo que sirve de memoria. Pero no lo podemos hacer. Eso no es ético, no forma parte de nuestro rol. Si en algún momento se inicia una carrera universitaria en donde diga que es el operador en adicciones puede hacer tal y cual cosa, distinto. En la actualidad, y poniéndonos en nuestro aquí y ahora, la realidad es esa, no lo podemos hacer. Porque no somos trabajadores de la salud clínica, no somos profesionales de la salud, somos agentes de cambio y trabajadores de la salud mental. Sí, y espero que también eso responda a la pregunta que teníamos, que en el caso de que alguien decida dejar el consumo de cualquier sustancia, es recomendable dejarlo de golpe o ir reduciéndolo poco a poco. Para responder esta pregunta de aquí, sabemos que cuando entra una persona a un centro de tratamiento, está atendido por un médico, enfermero, psiquiatra, hay todo un equipo multidisciplinar. Entonces, la primera etapa cuando ingresa este usuario es la desintoxicación. Entonces, durante esa etapa, el médico va a evaluar si necesita medicamento para ir reduciendo el craving o en este caso el síndrome de abstinencia. Porque en el caso de la heroína, el síndrome de abstinencia es el dolor de huesos y es un dolor de huesos que no se aguanta. Entonces, el médico determinará si es necesario medicarlo para poder ir reduciendo los efectos del craving. Claro, porque acá que ponen, ¿no? Si se deja de a poco, si se deja de una. ¿Por qué? Porque es un opioide y hay medicación que viene justamente a suplir esos síntomas que generan los opioides en el cuerpo. Entonces, ese síndrome de abstinencia va a estar controlado. Justamente estas medicaciones que les menciono como antagonistas vienen a hacer eso. No es que necesitamos que el opioide particularmente se vaya dejando a poco. Se deja de una porque hay medicación que viene a hacer para reemplazar ese mismo síntoma, entonces no hace falta que haya como, voy dejando a poco, no. Con los opioides no, particularmente con los opioides no se debe hacer, no se hace. Si vamos a ver que sí que no, es no. Porque justamente en un tratamiento farmacológico lo que se hace es suplir en cuanto a esos síndromes de abstinencia
toda esa carencia que va a tener, porque viene con un consumo desmedido, bueno, se reemplaza con ese antagonista, que justamente trabaja haciendo eso en el cuerpo. Muy bien. Entonces, me parece que si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberme permitido compartir esta noche eh, esta capacitación, este taller, no sé, ¿no? Reiterar el agradecimiento a nuestros auspiciantes, por decirlo, Sí, ¿no? muy bien. Tal cual, todos Efectivamente, nuestros avales de Ecuador. Centro de Consejeros, ¿no? De formación de consejeros en adicciones Mental Health, a la comunidad terapéutica Fundación Lofredo, a a la Honorable Cámara de Obispos Evangélicos del Ecuador y a la Federación de Comunidades Impulsoras del Desarrollo Humano, porque han hecho posible que nosotros, ¿no? El día de hoy podamos llegar hasta todos y cada uno de ustedes. Y agradecerte a ti, Mariela, ¿no? Por haberme acompañado el día de hoy. Muchísimas Claro que gracias sí. a todos. Gracias, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los que se volvieron a conectar, siempre manteniendo como un número de conectados muy altos. Les agradecemos un montón y recién empieza esto. Hoy vamos a seguir, sabemos que estamos para 10 días consecutivos en este congreso para seguir eh, fortaleciendo conocimiento de los que ya lo tienen, descubriendo espacios nuevos, los que todavía no tuvieron por estos lados. Te felicitan por tu exposición, Andrés, obviamente, y me sumo a esa felicitación. Muchas gracias otra vez. De hecho, el crecimiento de Andrés en esta parte de capacitador es enorme en este tiempo. Él se está formando con nosotros hace años, se fue animando a esta otra etapa y es de un orgullo total. Porque ahora estás vos del otro lado dándome una clase a mí. Hace unos años era distinto, así que obviamente que Sí, muy orgullosa de vos. un juego de roles ahora. Cambio de roles, obviamente. Muchas gracias, gracias a todos Claro. los que se Sí, conectaron, gracias a este, tantos países, un montón, Andrés. sí, mañana dice que Gracias. nos toca Seguimos. tabaco, alcohol y medicinas con recetas. No se olviden, no falten. Mañana estamos con las legales. Ahí está, si no me equivoco, está Luis con ese tema. Está Luisito con ese tema, sí, sí. Algo me funciona la memoria todavía, estoy buscando el preconsciente. Sí, 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 está Luisito con ese tema, así que nos vamos a ver mañana con drogas legales. Espero que les haya resultado agradable esta noche de aprendizaje, de enseñaje, porque obviamente que también con sus preguntas también seguimos aprendiendo nosotros de este lado. Por ahí si nos tenemos que responder es para seguir investigando y seguir formándonos, porque nos formamos todos y hasta el día de hoy. Así que muchas gracias a todos. Les mando un beso enorme, que tengan una hermosa noche, un descanso reparador ahí para todos las fundaciones que están conectados. Así que es de todo un trabajo enorme el que hacen de Bien, capacitarse, de recuperarse. Es tanto el laburo bien. que hay detrás, toda esa logística de sus directores. Muchas gracias. Gracias, Muchas Vanessa. gracias. Gracias por ahí, Muchas Pilar. gracias a Hasta todos. mañana. Ade, Hasta Gracias. Carmencita, mañana, muchas Valen, gracias Hasta gracias. mañana. a todos, Hasta mañana. a la bella Cintia, Martita, Moni, señora Bendiciones. Romero, muchas gracias. Gra Vega, gracias. Gracias, vamos, Daisy, gracias. Gracias a todos. Nos Bendiciones. esperamos Muchas mañana. gracias. Hasta luego. Que tengan hermosa noche. Muchas gracias. Gracias. Besos. Chau, Excelente. chau, chau.